El tema es primera falla, ¿verdad? Sí. Bien, entonces vamos a comenzar la discusión del tema que es primera falla tratamiento antirretroviral. Vamos a cubrir los puntos de las preguntas que nos estamos planteando y vamos en orden de participación. Entonces, la primera es, ¿qué factores llevaron hacia la primera falla y cuál es el tiempo para diagnosticar primera falla? Por favor, doctores Carmen Acevedo y doctor Javier Tondopó. Bien, vamos a iniciar con los factores que nos llevan a una primera falla, entendiendo como falla virológica cuando tengamos dos cargas virales por arriba de 200 copias de forma consecutiva. Y los factores que nos llevan a esta primera falla son la mala adherencia, entendiendo como mala adherencia una adherencia por debajo del 95%, esto reflejada en distintos cuestionarios que podemos aplicar para la adherencia. Intolerancia a los medicamentos, efectos adversos, olvidos, situaciones psicoemocionales o psicológicas como problemas de depresión, incluso situaciones de adicciones, falta de correcta información por parte del médico o una mala relación médico-paciente, interacciones farmacológicas o interacciones a medicamentos u otras sustancias de origen recreativo, aspectos socioculturales e incluso demográficos, o infecciones como tuberculosis, hepatitis B y hepatitis C, así como desabasto de medicamentos en algunas instituciones. Esos serían los factores que nos llevan a una primera falla virológica. Sí, también muy importante es, como hacía la pregunta el doctor, el tiempo. El tiempo para hacer la falla virológica o el diagnóstico de falla virológica tiene que ser lo más pronto posible. Si bien las guías nos mencionan que tenemos que esperar después de haber iniciado el tratamiento hasta 6 meses o 24 semanas para tener el diagnóstico de falla, es muy importante ver la disminución de la carga viral. Si no tenemos una disminución de más de un logaritmo y más en la era de tratamientos con integrasa, pues debemos sospechar que el paciente puede fallar o que tiene riesgo de fallar y debemos reforzar la adherencia siempre de inicio. O si en otro contexto tenemos al paciente que ya estaba suprimido y llega con nosotros con una falla viral, mencionaban también pues descartar blitz, etcétera, pues siempre ver la carga viral en qué nivel está. No es lo mismo tener un paciente que llega con 200 copias a un paciente que llega con más de 1000 copias. Ese paciente, cuando repitamos la siguiente carga viral, seguramente va a estar en falla y desde el principio tenemos que reforzar la adherencia. Otra parte también importante del diagnóstico es si tenemos la oportunidad, solicitar el genotipo de inicio. Entonces, esa sería mi aportación. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ok, de momento no. Vamos a pasar ahora a factores para trabajar en adherencia y las principales causas que afectan la adherencia. Doctora Maribel Gálvez y doctor Carlos Arenibar. Y una de las principales causas de la falla a tratamiento es principalmente la adherencia subóptima al tratamiento antirretroviral. La falta de adherencia al tratamiento antirretroviral puede tener varias condicionantes que es necesario estudiar. Una de ellas tiene que ver mucho con la situación del paciente, otras pueden ver con la situación del tratamiento antirretroviral y otras situaciones tienen que ver por la misma condición del VIH. En relación a la adherencia, yo comentaba de que habrá que ver la tolerabilidad del tratamiento antirretroviral, si hay efectos adversos, si hay alguna resistencia transmitida ya de por sí al tratamiento antirretroviral que está consumiendo el paciente. Dentro de la falta de adherencia al tratamiento es bien importante investigar dentro de una consulta, un buen interrogatorio con el paciente. Consideraría yo que la red de apoyo es muy importante, investigar la red de apoyo del paciente, investigar la situación económica, social, cultural, que tienen que ver con el tratamiento, el apego al tratamiento antirretroviral. Y bien, complementando lo que comenta la compañera, uno de los principales factores asociados a continuar una adecuada adherencia
es, por ejemplo, la evaluación del incumplimiento de las citas médicas o la interrupción intermitente del tratamiento antirretroviral. Ocasionalmente los pacientes se quedan sin derechohabiencia de alguna institución de salud pública y por desconocimiento de algunas otras instituciones que pueden otorgar el tratamiento de forma gratuita, como las clínicas Condesa o los Capacits en el resto de la República. Entonces, interrumpen el tratamiento y, bueno, es un golpe duro a la adherencia. Otro factor que hay que considerar es las dosis de muchas píldoras. Pacientes que tienen tratamientos de bastantes píldoras, por ejemplo, aquellos que están con inhibidores de integrasa, lopirrito, por ejemplo, 2 píldoras cada 12 horas, tienden más a fallar que los pacientes que tienen esquemas más simplificados. A su vez, el costo del tratamiento antirretroviral no es un problema en este país porque es gratuito, pero en algunos otros los pacientes se ven obligados a pagar por su tratamiento. Perdón, inhibidores de proteasa. Y bueno, también los efectos adversos que ya se comentó. Hay pacientes que tienen tratamiento con efavirenz, los cuales causan alteraciones en el sueño, insomnio, etcétera. Y una acción o una intervención bastante fácil es pedir que esa píldora o esa terapia se cambie a la mañana y con eso podemos llegar a eliminar un poco el efecto adverso. Y bueno, nada más. Muy bien, muchas gracias. El siguiente punto a considerar es verificar interacción farmacológica con el doctor Rodolfo Ruiz y doctora María del Rosario Valenzuela. Sí, buenas noches. Bueno, en cuanto a este punto, tendríamos que revisar, una vez que ya revisamos que el paciente está con adherencia mayor al 95% y sigue en falla virológica, tendríamos que revisar interacciones de algunos antirretrovirales con otros medicamentos que el paciente esté tomando para alguna otra afección. O también interacciones con otros alimentos inclusive, y también buscar por ahí si el paciente toma algo de herbolaria, si tiene alguna adicción, utilice alguna droga recreativa. Todos estos se tienen que revisar específicamente porque hay algunos fármacos que el paciente no toma en cuenta como tratamiento como tal. Es decir, yo tomo algún té, sobre todo lo que es la hierba de San Juan. Hemos visto algunas interacciones o pacientes que toman ajos o para alguna otra situación que luego pueden hacernos algunas interacciones y disminuir las concentraciones medias plasmáticas de algunos antirretrovirales que nos puedan estar dando esta falla virológica. Todo se tiene que revisar. Pacientes que tenemos con antidepresivos, ansiolíticos, pacientes que tenemos con terapias de reemplazo hormonal, por ejemplo, todo tendríamos que revisar cosa por cosa para ver si hay algún problema de estos como causa de falla virológica. Bueno, obviamente que las interacciones farmacológicas son de suma importancia, pero afortunadamente, en mi opinión, no es algo tan complicado de evaluar si tienes una estructura como cualquier otra enfermedad. Entonces, si te enfocas yo creo que 4 puntos principales. Número 1, fármacos alópatas que utilizamos para cualquier enfermedad, cualquiera de nuestros sindicatos. Eso se puede revisar con herramientas online que en cuestión de 1 minuto te puede decir si se pueden utilizar, si hay que vigilarlas estrechamente o si de plano hay que evitarlas por completo. Y luego considerar alimentos que el paciente consume de manera muy habitual. Algunos ejemplos que ya nos dijo ahorita la doctora Valenzuela, ¿verdad? En tercer lugar, herbolaria, y preguntar específicamente sobre suplementos alimenticios que el paciente pudiera acostumbrar consumir, porque muchas veces ellos no consideran eso como un medicamento, sino simplemente como algo que es para que le dé hambre o para que le dé energías o para que le quite el sueño, pero en realidad pues tienen componentes o a veces pueden tener componentes que nos interaccionan con nuestro tratamiento antirretroviral. Y el cuarto punto serían las drogas de uso recreacional, ya que ellas pues además de las interacciones farmacológicas que pueden tener, también pueden afectar la calidad de las cargas virales que nosotros le hacemos al paciente y también disminuyen el apego, que es algo que pues obviamente impacta directamente en cuanto al
éxito de nuestro paciente, ¿no? Finalmente, considerar que a veces las interacciones farmacológicas no es tan fácil simplemente decirle, déjate de tomar esta medicina. Entonces, tendrías que tener una comunicación con el médico que se lo indicó y asegurarte si hay alguna alternativa que le podamos dar a ese medicamento que le vas a retirar, o darle simplemente alguna alternativa que tú conozcas cuando el VIH a veces es algo prioritario, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Bien, el siguiente es puntos a evaluar para otorgar un TAR de rescate en primera falla. Si gusta comenzar, doctora Lisbeth Domínguez. Sí, claro. Para poder otorgar un tratamiento antirretroviral de rescate de primera falla, es importante haber identificado ya los factores que influyeron en la falla, tales como ya los mencionaron nuestros compañeros. Sería ideal poder incluirlos en un taller de adherencia otorgado por un equipo multidisciplinario para poder incidir en la toma correcta del medicamento. Y obviamente haber descartado un blip viral o una viremia persistente de bajo nivel para poder instalar el mejor esquema a este usuario. Y si tenemos mucha suerte, ¿por qué no? Realizar un genotipo de ser posible. Es lo que considero que se debe hacer. Bien, sí, yo simplemente complementaría con que, bueno, las mismas guías nos orientan con unas tablas muy prácticas que habíamos comentado previamente. Y bueno, considerando todos los factores previamente mencionados, que a lo mejor no se haya podido evaluar en las citas previas, temas como comorbilidades o infecciones que tal vez no se hayan detectado en su momento, o que estén condicionando una falla incluso en la cinética de los medicamentos antirretrovirales que toma el paciente. Pues también documentar adecuadamente las fallas al control viral, llevar a cabo estos grupos multidisciplinarios que, como bien comenta, ayudan a evaluar si el paciente puede salir de esa primera falla. Y creo añadir aquí también las limitantes que pudieran haber en cuanto a la comunicación geográfica, que también podría considerarse si es que nuestro paciente no tiene la capacidad de regresar con prontitud a la clínica para sus citas de control y que eso condicione una falla virológica. Y bien, para el último punto vamos a hablar de seguimiento posterior a primera falla con la doctora María Luisa Méndez y doctora María de Jesús Vaquera, por favor. Sí, yo quisiera comentar al respecto que pues un primer cambio de tratamiento antirretroviral, el dar el seguimiento es muy importante. Es trabajar con el paciente sobre la adherencia que ya mencionaron muy puntualmente mis antecesores, el seguimiento por medio de las cargas virales y el CD4. ¿En qué momento tenemos que hacer este seguimiento? Bueno, el seguimiento a este segundo esquema que le vamos a dar al paciente es el monitoreo por medio de la carga viral a las 12 y a las 24 semanas de haber iniciado este cambio. Posteriormente, podemos hacer este monitoreo cada 4 meses hasta constatar la supresión persistente de la viremia. Esta debe de ser, aquí en la guía de antirretrovirales desde el SIDA marca de 50 copias por mililitro, pero sabemos que hay diferentes estudios que pueden ser de 50, de 39 o hasta de una copia por mililitro. Tienen algunos estudios así. Y posteriormente, ya que vemos o alcanzamos la supresión de la viremia durante un año, y además si la cuenta de CD4 es mayor a 350 células por milímetro cúbico, el paciente, quiere decir que este paciente tiene un buen apego. Y entonces a la toma del tratamiento de la carga viral. Y posteriormente nosotros, al analizar que este paciente ya tiene un buen apego a este tratamiento, a este segundo esquema, podemos hacer el monitoreo cada 6 meses. Y ese sería parte del seguimiento que podríamos darle nosotros a nuestros pacientes. Y cuando se trata de un BLIPS, como ya lo habían mencionado, bueno, el seguimiento puede ser a las 6 semanas para descartar que realmente los BLIPS pues no nos llevan a una falla virológica, sino que tuvimos un control
virológico, pero por alguna razón se elevó la carga viral y la estudiamos por medio del seguimiento a las 6 semanas y el paciente se vuelve a recuperar, ahí no vamos a hacer nada y seguimos y tenemos el seguimiento con el monitoreo como un paciente que ha estado controlado. Es cuanto. Sí, aquí es muy importante redondear lo que comenta la doctora después de un año, vigilar de cerca desde el inicio del tratamiento, porque son pacientes que obviamente ya están en falla con CD4 bajos. La presencia, después del inicio del tratamiento, vigilar la presencia de un síndrome de reconstitución inmune, vigilar las infecciones oportunistas para ver qué tiempo vamos a dar la profilaxis después de este inicio del segundo esquema y vigilar sobre todo las interacciones como comentaban antes. Es un año crucial donde se deben de vigilar desde el 95% del apego, como comenta la doctora, y vigilar por qué falló para después tener acciones precisas en este por qué. Si fue por falta de apego, si fue por falta de continuidad en el tratamiento, de abastecimiento y todo, detectar el mantenimiento de una carga viral baja y de unos CD4 que estén aumentando, evitar la falla inmunológica también es crucial para evitar un tercer esquema. Entonces, aquí lo primordial es la vigilancia de estos 3 puntos, que es las interacciones, el síndrome de reconstitución inmune y lo que es la respuesta del tratamiento con el monitoreo que ya se comentó. Eso sería lo que se debe hacer sobre todo en el primer año. Excelente, muy bien, gracias. Tenemos todavía unos minutos, no sé si quisieran hacer alguna réplica adicional, comentar para cerrar. Pues sí, añadir a lo que decía la doctora Vaquera, que sí sería bien importante el manejo multidisciplinario, porque tenemos pacientes que fallan el primer esquema, el segundo esquema y esquemas de rescate. Entonces, sí es crucial identificar qué fue lo que le llevó a la falla y pues en conjunto con atención psicológica, trabajo social, tener un control más estrecho, sobre todo en este tipo de pacientes. Ese es mi comentario. Sí me gustaría que entre todos pudiéramos opinar sobre los esquemas recomendados a la primera falla. Es un tema que sí nos compete en este módulo que es el rescate y cuáles serían los tratamientos o los esquemas a secuenciar después de una primera falla, ¿no? En las guías se maneja el backbone, y comento de que se habla de, para mantener el esqueleto del tratamiento de rescate, hablamos del backbone y hablan de mantener el TDF. El TDF es el antirretroviral que es muy robusto y que es de los medicamentos que más tardan en fallar, ¿verdad? Entonces, las recomendaciones nacionales nos indican o nos recomiendan, vaya la redundancia, en mantener como backbone al TDF, ya que estamos esperando, si viene de una primera línea, si era de los esquemas que estaban recomendados anteriormente, pues estamos esperando de que encontrar la M184V, la K103N. Entonces, en los estudios que se comentaban durante el módulo, que es el TULADY, ¿cuál era el otro? El Second Line, el EARMS, donde recomiendan que se mantenga un esquema a base de un IP. Entonces, los IPs hasta este momento parecen ser altamente eficaces y seguros, que combinados con el backbone, manteniendo el TDF, que aún en presencia de la M184V, nos va a dar una hipersusceptibilidad y nos permite hacer un esquema de rescate. Este sería mi opinión al respecto. No sé qué opinan ustedes. Bueno, solo añadir que, por ejemplo, las guías europeas también recomiendan como alternativa los inhibidores de integrasa, bueno, siempre y cuando contemos con algún genotipo o que el paciente no haya sido expuesto, por ejemplo, al dolutegravir. Y eso creo que es muy sobre importante. todo si estamos pensando en
mutación en el gen de la integrasa o que el paciente lleve ya un esquema con un inhibidor de integrasa y estemos sospechando que hay algo por ahí, entonces sí solicitar específicamente en el genotipo que se le realice también el gen de la integrasa, ¿no? Sí, y esto es ¿Decía muy doctor Tondopó? Perdón, determinado. o Areníbar, no sé quién decía. Bueno, yo tenía un comentario de lo que mencionaban, de pues cambiar a los pacientes a IP, que es lo que se ha venido haciendo durante muchos años, ¿no? Un paciente que falla el primer esquema, principalmente los esquemas anteriores que mencionaba la doctora, y por eso mencionaba esas mutaciones de K53N y M184B, podían cambiarse un IP y son muy seguros. Sin embargo, algo que pues también comentaba el doctor Aníbar hace rato, pues que un paciente tome 2 tabletas de lopinavir, ritonavir y en la mañana más 2 en la tarde con todos los efectos adversos, porque pues hasta ahorita, al menos por medio del IMSS, el darunavir se otorga por medio de HERA, que es el comité de expertos, no podemos otorgarlos para todos. Entonces hay un estudio muy interesante que es el estudio Downing, que compara a un paciente que falla primer esquema y compara 2 grupos, uno que se rescata con el backbone, teniendo siempre al menos un fármaco activo, más dolutegravir, o comparado con lopinavir, ritonavir. Y incluso el estudio se tuvo que parar porque les fue mejor a los pacientes que tenían dolutegravir. Entonces, lo que mencionaba ahorita la doctora, que los pacientes se pueden también rescatar, hacer un rescate con inhibidor de integrasa, siempre y cuando ese inhibidor de integrasa sea dolutegravir, porque no se ha demostrado con ningún otro, incluso no podríamos cambiarlo a raltegravir, porque su barrera genética es menor, y al menos Victegravir no ha demostrado que pudiera funcionar. Hay algunos estudios en donde si bien el paciente no falló, se hace un genotipo proviral que pues no está totalmente avalado para hacer o para que sea como para que tomemos esa referencia como tal. Entonces no existen todavía estudios de que podamos rescatar con Victegravir, aunque son muy parecidos, pero la recomendación sigue siendo dolutegravir. Excelente. ¿Alguien Eso, más y o quieren que también, pasemos a conclusiones? Doctor, sí. Sí, aquí el último comentario, nada más que por ejemplo los inhibidores de proteasa, como lopirrito, tienen muchísimas interacciones farmacológicas. O sea, el citocromo en el que se metabolizan, pues prácticamente el 50% de los medicamentos de uso común van a tener cierta reacción cuando este citocromo se está estimulando o inhibiendo. Y, bueno, aparte de que los inhibidores de integrasa, como, no sé, ya comentó el doctor Tondopó, el dolutegravir o el Victegravir, pues tienen una barrera muy alta a la resistencia genética. Entonces, pues son buena opción para un tratamiento de rescate junto con el backbone, reciclado o no. Y partir desde el punto que nosotros de la vida real o del mundo real es la utilización de los genotipos. Por desgracia, en muchas de las unidades no tenemos o no se tienen el genotipo para la primera falla. Entonces, el tratamiento aquí empírico, conociendo al paciente y sus antecedentes antes del primer tratamiento, nos ayudarían mucho, porque en la mayoría de los cambios que se hacen es por de manera empírica. De acuerdo. ¿Alguien quisiera cerrar doctor Ruiz, creo que tiene cerrado el micrófono. Perdón. Recuerden que es también muy importante hacer un switch pronto cuando el paciente está fallando para que no acumule más mutación de resistencia. Entonces, si no vas a tener disponibilidad de un genotipo a la brevedad, yo creo que al menos para la mayoría de los médicos que trabajamos en el país, nos resulta ser mucho más práctico y mucho más seguro el utilizar inhibidores de proteasa. Afortunadamente en la Secretaría de Salud tenemos darunavir mucho más disponible. Entonces, en mi opinión, creo que es más fácil utilizar un inhibidor de proteasa y tal vez después hacer una simplificación a un inhibidor de integrasa, ya con el tiempo que le consigas el genotipo si es que lo necesitarás después. De hecho, ahí en la guía me llamó la atención porque dice pues en la guía mexicana que se pueden manejar secuencial con un IP, el DDF y más un IP o un integrasa, pero cuando menciona el integrasa dice que se tiene que tener un genotipo.
para poder iniciar. Excelente, muchas gracias. Con esto ya llegamos a los 20 minutos. Si alguien quisiera cerrar con algún punto o damos por concluida la actividad. Fluida. Lo logramos, muy bien. Gracias. Felicidades, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Luego, Buenas Hasta luego. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches.